el, el día a día, tío. O sea, eso de convivir el día a día con entrenadores, con jefes, con cualquier cosa, yo creo que eso es muy difícil de aprender, pero igual que todo, igual que si tú trabajas en una tienda, tú sabes igual lo que tienes que hacer en la tienda, pero no sabes el día a día qué te puede deparar en la tienda. Pues yo veo esto un poco igual, un poco de pues bueno, que ese día a día, ese estrés, ese ajetreo, ese de ahora de allí para allá, que eso en verdad en los cursos te lo pintan como, bueno, pues antes del partido haces el preanálisis, después del partido haces el postanálisis, obviamente mucho más elaborado, Sí. ¿no? Pero sí, que ese día a día, lo difícil que es en verdad y las dificultades que tiene. Yo siempre recomiendo lo mismo, exactamente lo que tú has dicho. Lógicamente, para estar en un club y dar valor, tienes que tener una formación, porque si no, yo podría estar en el New York Times y puedo ganar toda la experiencia, pero si no tengo los conocimientos sobre el periodismo, sobre lo que sea, por mucho que esté allí, no voy a hacer nada. Entonces, lo primero es, yo siempre comento eso, que sí, que la formación está bien, saber de fútbol está bien, pero precisamente el hecho de estar en un vestuario, eso no te lo enseñan en ningún sitio. Y bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Clave Analista. Hola Kevin, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Encantado, el placer es siempre mío. Tenemos a Kevin Roca, que ahora mismo está en Dinamarca. Y antes de empezar a preguntarte varias cosas, simplemente dinos quién eres, de dónde vienes y qué haces en Dinamarca. Bueno, pues yo soy Kevin, estoy ahora mismo trabajando en el Midtjylland, es uno de los equipos más grandes del país. Y bueno, pues quién soy es una pregunta muy buena. Llevo muy poco tiempo en el fútbol. De hecho, empecé a entrenar, o sea, yo como entrenador a los 17 años en una academia del español que hay en Suecia, en Gotemburgo. Empecé ahí, estuve ahí un par de añitos y me salió esa opción en verano 2 años después, o bueno, un año después, en verdad yo tenía 18 aún, de venir aquí a Dinamarca con el Midtjylland, a la academia, a hacer de entrenador individual. Y bueno, fue todo muy rápido y aquí de verdad que se está muy a gusto y 6 meses aquí y me ofrecieron subir al primer equipo a formar parte del equipo de análisis después de que hubiese una baja aquí. Pues tuve la grandísima oportunidad de juntarme al primer equipo y la verdad es que muy contento. Vale, exactamente dentro del departamento de análisis, pero ¿cuál es, digamos, tu función así a grandes rasgos? Bueno, pues nuestro departamento es un departamento de 3 personas que se dedican al análisis del juego global. Después tenemos analistas de balón parado que están ya más aparte, pero somos 3 personas. Tengo el placer de trabajar con 2 personas magníficas en el día a día, que nos ayudamos mucho en todo lo que podemos. Mi rol como tal, la cosa más importante que tengo que hacer tiene que ver con el desarrollo individual del futbolista y tener pues todos los vídeos para que los entrenadores puedan conversar con los futbolistas, sacar todo el material posible para que los futbolistas sean capaces de seguir su rendimiento, intentar enseñarles un poco de cómo mejorar, intentar ver más allá de los datos, qué datos podemos pillar para hacer un benchmarking de cómo está funcionando el futbolista y eso. O sea que mayormente te dedicas un poco más a lo que es al análisis individual dentro de un colectivo, dentro de un club, dentro de un equipo, sobre todo con datos, ¿verdad? Pero también os apoyáis con vídeo, ¿no? Yo lo que más uso en verdad es vídeo, pero sí que me gusta mucho tener esa ayuda de los datos que nos puede abrir los ojos mucho más y dar un poco de contexto. Bien, me interesa mucho esto porque estamos viendo un gran crecimiento de todo lo que tiene que ver con el análisis individual, con el desarrollo individual del jugador. Nosotros ya lo he dicho más de una vez, aquí en nuestro club también tenemos un departamento de desarrollo individual y siempre está bien saber que en otros lugares y en otros sitios también está esta figura, lo cual me hace pensar que cada vez más, en más clubes, van a ver este tipo de figura. Has comentado los analistas de acciones a balón parado. ¿Cuántos hay? No, de momento de verdad es solo uno, pero también está el entrenador de balón parado que también le mete sus horas a ver todo. Entonces, pues ¿Qué se hace? podría decir que hay dos. El otro día vimos por primera vez un equipo aquí en España, en primera red, en tercera división, que han contratado un analista o un entrenador de acciones a balón parado, un especialista, y es otra figura que creo que va a ir creciendo mucho a lo largo de los próximos años por el simple hecho
de lo que hace el vecino y le da resultados, yo también, si puedo, también lo voy a hacer, ¿no? Así que nada, genial esta presentación. Y primera pregunta, ¿en qué momento decides que tu futuro va a estar más ligado al análisis y al rendimiento y no a otro rol dentro del fútbol? Bueno, pues es que en verdad yo nunca, o sea, yo lo decidí porque al final acepté un rol, pero nunca me lo planteé como tal. A mí me gustaba mucho ir al campo, liderar sesiones, ayudar en las sesiones, tener ese contacto un poco más cercano de lo que puede tener un analista con sus jugadores. Pero bueno, en el momento que vino la oportunidad, pues sí que es verdad que ya en su día ya sí que me formé y me gustaba mucho ver el vídeo ya como cuando yo era entrenador, poder ver el vídeo después de los partidos, después de los entrenamientos, ver qué podíamos mejorar y tal. Porque cuando estás en cantera normalmente no tienes más gente que te pueda analizar todo, entonces tienes que hacer un poco de todo. Pero en el momento que me ofrecieron al primer equipo era un buen salto para mí, era una oportunidad de crecimiento muy buena para mí y de momento pues eso lo estoy disfrutando bastante. En el día a día estoy... Oye, y allí por el norte de Europa es común también ver tu departamento dentro de la parte del análisis, un departamento de desarrollo individual y tal, o sois un poco, no sé si decir pioneros, pero sois casi de los únicos que lo hacéis ahora mismo. Yo lo que diría es que nosotros somos un club muy grande y que en verdad tenemos mucha gente y tenemos la capacidad de hacerlo. Pero aquí en el norte de Europa, por ejemplo, te voy a ir a hablar de Dinamarca, que es la liga que yo tengo mejor ubicada. 11 de los 12 equipos de primera división cuentan con 2 analistas, por lo menos. Que yo entiendo que entre esos 2 y más el entrenador, es muy típico tener ya entrenador de desarrollo individual en los cuerpos técnicos. Es que yo entiendo que entre esos 2, 3, pues ahí vayan pillando cosas. No, súper interesante porque siempre lo comentamos, cada vez hay o va a haber más analistas. Sí. Si encima, dentro de esas capacidades de trabajo, eres capaz de hacer a nivel colectivo, pero también a nivel individual, estamos hablando ahora mismo con una persona que con 20, ¿cuántos años tienes? 20. Vale, con 20 estás en primera división como analista individual, digamos, como analista o trabajando en el departamento de desarrollo individual, lo cual, como siempre digo, somos unos afortunados y a mí me pasó una cosa similar que yo no sabía, o sea, yo nunca me había planteado ser analista por el simple hecho de que no sabía ni que existía esa profesión en su momento. Fue como, bueno, pues un segundo entrenador que ayuda y, bueno, pues poco a poco el entrenador me pedía ciertas cosas y vale. Y hoy en día, pues gracias a Dios, tanto yo como tú, como otra mucha gente, se dedica a algo que hace, te diría, 8 años yo no sabía ni que existía. Y desde entonces, pues sí que hago eso. ¿A ti más o menos te pasaba lo mismo o ya tenías una idea de que había ese tipo de rol desempeñándose? Yo la verdad es que cuando empecé a esto del fútbol hace 3 años, pues ya estaba bastante desarrollado. Entonces yo ya tenía una idea de que existía, pero no sabía para nada todo lo que conlleva. O sea, no sabía todas las horas que hay que echar, no sabía todo lo que había detrás de un equipo ni nada. Bueno, ahora entraremos más de lleno en lo que es tu día a día. Dentro, obviamente, y siempre decimos lo mismo a todo el mundo. La gente que trabajamos en clubes profesionales, muchas veces no podemos decir muchas cosas, pero hasta donde podamos comentar, no hay problema. Vamos a hablar primero un poquito de qué dificultades tienes para vivir, trabajar fuera siendo tan joven. Pues esto es curioso, ¿no? Porque aquí como tal es un sitio muy fácil donde trabajar y vivir. Yo creo que la gente tiene buen temple, es fácil trabajar con gente y dificultades en el día a día como trabajo no siento que tenga. Y en la vida es verdad que hace frío, hace mucho frío, pero bueno, más allá. El resto no, Oye, no sé qué decirte. y lo primero, o sea, ¿qué fue lo que quizás más te impactó cuando llegaste a Dinamarca? Porque tú llegaste desde Suecia a la Sí. Academia del Midtjylland, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué fue lo que más, por lo menos a nivel profesional o personal, qué fue lo que más te impactó? Claro, yo vine de una academia donde igual entrenábamos 4 equipos en un campo entero. O sea, que estaba un campo partido por 4. Y aquí llego a un club que tiene 16 campos de fútbol. Madre. Que eso dices, ¡buah! Pues ahora ya no tendremos problemas. Y todo lo que tienes, ¿no? De repente, pues los jugadores tenían algo en la bota para tú tener datos de cuántas veces tocaba el balón y todas estas cosas. Y todas estas nuevas herramientas que hay en el fútbol, de repente estamos volando drones, de repente estamos pintando los clips. O sea,
todo el profesionalismo que hay detrás y todas las herramientas que hay detrás de un día a día en un gran club de fútbol. Acabas de decir unas cuantas cosas que seguramente hay mucha gente que está totalmente perdida. Dinos exactamente eso que dices de esa cosita dentro del pie o en la bota. Sí. ¿Qué es y para qué sirve? Esto es algo que usábamos en la academia en su día, ya no se usa, por lo que yo ya entiendo que se pueda decir lo que sea. Es una cosa que los jugadores, era como una gomita y los jugadores tenían como un chip. O sea, tú metías el chip dentro de la gomita y te lo metías como así en la bota. Y a partir de ahí te podía contar lo que has corrido en la sesión, y los toques con cada pierna, podías ver más o menos, yo creo que los tactos físicos de ahí no eran precisos, creo que eso es muy difícil, pero sí que era una herramienta útil en el día a día. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, ahí está la termografía. Mucho más. Claro, está la termografía, están las espinilleras que también recogen datos, están los GPS, están ahora el tracking que directamente con el vídeo te calcula todo. Pues, sí, la tecnología está creciendo de una forma increíble y lógicamente con ese crecimiento también personas como tú que tienen que saber darle uso a esa tecnología, saber leerlo, saber interpretarlo, tratarlos y después saber tomar decisiones con eso. O sea que la gente tiene que entender que a más tecnología, gente necesita aprender esa nueva tecnología precisamente. No, y que además es súper importante saber interpretar todo lo que te pueda decir la máquina y saber cómo desglosarlo lo máximo posible para a la persona que tú se lo tengas que explicar, que seguramente no llegue a tener las horas que tú le has echado, el conocimiento que tú tienes sobre esa materia, le puedes muy fácilmente explicar y te lo puede comprar mucho más fácil tus explicaciones y se puede llegar a interesar más en el proyecto. Nos ayuda en el día a día para poder explicar a otra gente. O sea, lo importante de tener ese conocimiento es que es fácil explicárselo a otros. Claro, yo creo y que también te ayuda a ti mismo a aprender, ¿no? Sobre ciertas cosas, porque el hecho de explicarlo, enseñarle a la gente, también te hace a ti reflexionar y estar más seguro todavía de lo que ya sabes. Sí. Muchas veces la mejor forma de aprender es precisamente enseñar. Y sobre todo a jugadores que no están, digamos, tan acostumbrados. A lo mejor en una academia ya sí, que llevan 3, 4 años, 5 años con este tipo de cosas, pues sí. Pero por ahí siempre voy al punto de, tío, que la gente se tiene que formar porque es que la tecnología de por sí, los software, todo esto viene con tanta fuerza que por mucho que quiera, no, es que la IA, la tecnología, mira, tienes dos opciones. O te montan el carro o te quedas atrás. Y no hay otra, aunque no te guste. Y una vez estés en el carro también es importante siempre ir actualizándose, que ahora están saliendo cosas nuevas y estamos aquí viendo, pues bueno, vamos a ver si este proveedor mejor, si este software de vídeo mejor. Sí, pues, sí, no, total, si es que pasó cuando Internet. No, a mí esto del wifi no, perdón, el Internet, a mí esto del Internet no me mola, no sé qué. Bueno, pues quédate atrás. O sea, ¿quién claro. Hoy en día, quién está así? Los móviles, a mí me gustaba más llamar, a mí me gustaba no sé qué, todo con el móvil. Aquí en Singapur hay cosas que directamente no puedes pagar en cash, todo es con un móvil. Me gusta o no me guste, esto va así y no te queda otra. Pero bueno, oye, ¿qué hábitos personales te han podido ayudar para adaptarte mejor y rendir mejor en el extranjero? ¿Algunos hábitos que tú tengas, alguna rutina que hagas allí en el extranjero que no hacías antes? Que, a ver, a mí lo que me ayuda en el día a día es al final, yo por cómo soy cuando voy a trabajar me gusta levantarme pronto, entrar a la oficina lo más pronto posible y a partir de ahí empezar a trabajar. Eso yo creo que es el hábito más valioso que tengo yo ahora mismo en el día a día. Y siendo una persona tan joven, 20 años, ¿qué se siente o qué has aprendido al convivir con profesionales con más experiencia? Que es verdad que sé que allí en vuestro club hay gente joven, es un club que apuesta mucho por los datos, por la formación, etcétera, pero ¿qué has aprendido de convivir con profesionales que tengan quizá más experiencia que tú? A ver, al final, en el club ahora mismo como tal, en la oficina que nosotros estamos, con los entrenadores, con el resto de analistas, con gente del departamento físico, el más joven soy yo con 20 ahora mismo y el que está ahí justo detrás tiene 27. Entonces, todos están por una escala bastante mayor que la mía. Pero la verdad es que es una habitación que me encanta. O sea, yo siento que puedo aprender de todo el mundo, valoro muchísimo a todo el mundo que está ahí por todo lo que me pueden enseñar y por todo lo que yo ya he crecido con ellos. Y creo que eso es algo súper importante, intentar encontrar una habitación donde tú igual no seas el mejor, donde puedas crecer del resto. O sea, creo que es valioso. Claro, no, y además hay que ser muy honesto muchas veces o muy poco egocéntrico, por así decirlo, el hecho de decir,
Me da igual, yo sé que no soy el mejor y yo lo digo todos los días de mi vida, no soy el mejor y aprendo de todas las situaciones, sean buenas, sean malas. Hoy precisamente hemos tenido un día complicado porque hemos tenido reuniones con jugadores y tal y me llevo unos aprendizajes de cada una de las reuniones que es increíble. Sí, que podemos hablar de táctica, que podemos hablar de tal, pero hay cosas que no te lo enseñan los cursos y hay cosas que eso en el día a día, compartiendo esa habitación con tu gente, también se aprende incluso más todavía que con cursos. Pero eso es ahora tu situación, pero si miras atrás, unos años, un par de años, 3 años, ¿qué decisión incómoda pero clave tuviste que tomar para estar donde estás hoy? Bueno, pues yo creo que claramente, bueno, hay bastantes, ¿no? Hay como tú a los 17, 18 años, hay fin de semana que en vez de salir de fiesta o quedar con amigos o cualquier cosa, pues tienes que entrenar un torneo de chavales de 12 años porque en verdad te apasiona, o sea, es lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer en un futuro. Después está también mudarme a Dinamarca solo, sin nadie, sin conocer cómo iba a ser esto, porque está claro que ahora que estoy dentro es muy bonito, pero yo en verdad no sabía muy bien a lo que venía. O sea, yo creía hasta que iba a vivir en otra ciudad de la que estoy viviendo. Entonces, pues eso, es una decisión incómoda venirte a vivir a otro país solo, donde no conoces a nadie, no sabes el idioma, pero que al final, no sé, te vas adaptando a todo. Y creo que eso también te hace crecer muchísimo. Estos 2 años he crecido una barbaridad. También creo que si no hubiese venido aquí también hubiese crecido algo, pero Claro, no, pero estar al final, estamos hablando que estás en un equipo que juega competición europea, que como tú dices, si no es el mejor, pues uno de los mejores del país, porque al final también tienes otros equipos ahí potentes, pero bueno, eso también está bien. Y sobre todo es un club que apuesta, como hemos dicho, mucho por los datos, mucho por la tecnología, por estar un poco en la vanguardia. De hecho, estudiando el máster, uno de los equipos que siempre aparece, uno de los clubes que siempre aparece, el máster de datos me refiero, es como referente, pues es vuestro club. Y ahí lo vemos incluso con los fichajes que hace el primer equipo, con la contratación de jugadores, de entrenadores, etcétera. Y eso es muy interesante, sobre todo para los apasionados de los datos también. Y otra forma de entender el rendimiento, no solamente con vídeo, sino teniendo las máximas herramientas posibles, como en este caso vosotros lo tenéis. Así que muy guay, muy, ¿cómo diría? Muy motivador el hecho de que una persona con 20 años haya tenido que hacer esas decisiones, como tú dices. Y sí, con 16, 17, 18 años, mucha gente piensa en otras cosas y tú seguiste por tu camino y ahora con 20 seguramente estás en un sitio donde gente con 40 nunca ha llegado a lograrlo simplemente por no tomar las decisiones arriesgadas en el momento correcto. Así que por ahí te felicito. Vamos gracias. al bloque 2, donde vamos a hablar un poco de lo que es la metodología, el día a día, como analista. Para que la gente lo entienda bien, sin contar ciertas cosas que no podemos comentar, ¿cómo es un día normal tuyo como analista en el primer equipo? No, esto depende mucho del ciclo de la semana, porque nosotros ahora con la competición europea y con la Copa y con la Liga, pues muchas veces tenemos esos 3 partidos a la semana, que es una matada a veces, Claro. pero bueno, se sobrevive. Pero ahora mismo, con la pretemporada que acabamos de tener, pues una semana limpia como la que tenemos nosotros ahora mismo, hoy pues me he levantado eso prontito, igual a las 6, 6:30, a las 7 estaba en la oficina como tarde, pues a partir de ahí empezar a trabajar. Ahora mismo estaba trabajando un poco en los clips, en algunos vídeos del Dinamo Zagreb, hoy por ejemplo, y después, pues, entre que tienes reuniones, ayuno y todo, entrenamos por las mañanas siempre. Bueno, sé que en muchos países se entrena por la tarde por la calor, pero aquí tenemos esa Singapur. suerte de poder entrenar por la mañana y pues salimos a entrenar. En el entreno pues tenemos que, o sea, somos 2 analistas que nos encargamos de que salga todo en el entreno. Somos 3, pero el otro es más como, hace más de asistente también, entonces pues no puede estar tan conectado a nosotros en eso, pero nos encargamos de grabar y nos encargamos de sacar vídeo y más cosas de los entrenos. Entonces nosotros siempre usamos dron, aunque normalmente el dron en la lluvia no se recomienda para nada porque se puede romper. Ahora mismo estamos arriesgándolo bastante, o sea que aunque llueva nosotros salimos a volar y ya si se rompe ya nos comprarán otro, pero bueno, y sacamos los vídeos y para después del entrenamiento tenemos todos los vídeos del entreno ya hechos porque los hemos sacado en directo. Ayer justamente estaba hablando con los chicos del curso de Analyst Pro y les decía que una de las ventajas que yo sí o sí haría siempre
sería intentar hacer el tagueo en directo, porque se ahorra un montón de tiempo. A veces podrás por tiempo o no, a veces por funciones. Como tú has dicho, tú tienes a tu compañero que es más asistente, que está con el entrenador, esa es mi labor ahora mismo. Yo no grabo y no tal, pero sí que mi compañero, nosotros somos dos en este caso, mi compañero es el que graba, el que hace los cortes, y yo voy a verlo y lo comunico con el resto de staff, ¿no? Entonces, más o menos ese nexo entre analistas y tal. Pero también he estado en esa posición en la que grabar. Y creo que el hecho de grabar en directo es lo mejor, porque te ahorra un montón de tiempo. ¿Qué programa usáis para lo del dron? ¿Qué software tenéis? Bueno, pues usamos un dron DJI Sí, DJI, ¿no? Sí, sí, sí. Mini Pro 3, creo. Sí, Y sí, pues bueno. tenemos un mando que se conecta con HDMI Mini, lo metemos a un converter de estos y después eso va directamente al Sports Code del ordenador. Entonces ahí tenemos la imagen en directo del entreno, entonces podemos hacer los cortes y además tenemos también ya el vídeo de los cortes. Entiendo que esto muchas veces no es posible y lo que se hace es cortar sobre vacío y después lo alineas con el vídeo. Exacto, eso es otra de las cosas que ayer les comentaba, que aunque no tengamos vídeo, porque claro, entiendo que no todo el mundo puede evidentemente tener dron, tener las cámaras instaladas en el estadio, lo que sea, pero les decía, cogeros una tablet y a medida que va pasando algo durante el partido vas tagueando, de forma que cuando después tengas el vídeo, lo que hace es ponerlo a tiempo y ya está, o sea, lo sincroniza y ya tienes todo, y ese tagueo sobre nada, como tú dices, sobre el vacío, también es muy interesante, así que animo a la gente incluso, aunque sea viendo un partido en directo, porque uno de los ejercicios que nosotros hacemos es que los chicos tienen que analizar en directo algún partido. Y les decía, taguear con el programa que sea, NAC Sport, Longo Match, Eric Sport, el que sea, taguear sobre nada, crear un nuevo proyecto, tagueáis en vacío y después tenéis el vídeo y lo sincronizáis. Y es verdad que es algo que no sé por qué la gente no lo hace tanto. De hecho, nosotros en la academia normalmente el analista lo hace en el propio banquillo con el ordenador, tagueando lo que va sucediendo a la misma vez. Y él obviamente no está viendo nada. Como tenemos las cámaras instaladas, nos descargamos el vídeo, lo sincronizamos y ya está. Oye, la diferencia del dron en este caso, por el tema de la cámara, ¿cuánto recomendarías el dron para un analista? Depende de la cámara y de dónde esté esa cámara. Si tienes una cámara fija en el estadio, bastante altita, que te pueda cubrir, o sea, que puedas ver a todos los jugadores al mismo tiempo, a mí eso me gusta también. Pero como un dron, para mí ahora mismo no hay nada. Más que nada porque tienes esa flexibilidad de ponerlo donde quieras, hacer los ángulos que tú quieras, que eso con una cámara fija no puedes. Si lo quiero tener detrás de mi línea defensiva, puedo hacer. Si lo quiero tener en medio campo, lo tengo en medio campo. Entonces, único malo que tiene el dron son las baterías, que cada 25 minutos tienes que ir cambiando. Entonces, para partidos puede llegar a ser un inconveniente. Claro, nosotros todos los partidos pues los jugamos en el estadio, los que hacen la producción y todo, que nos pasan la cámara táctica sin problema. Pero si estás dispuesto a comprometer igual 4 minutos de vídeo, que ahí te puedes perder un gol, te puedes perder cualquier cosa, por tener mejores imágenes tácticas para tu staff o para ti, pues úsalo, y si no, pues no. No, sí. No, de hecho, vino la semana pasada un amigo aquí a Singapur y él tiene un dron y me estuvo enseñando fotos, vídeos que ha hecho porque está viajando por toda Asia y demás. Y me quedo pensando y le digo, tío, ¿tú sabes el futuro que tiene esto? ¿Tú sabes que cualquier persona le gustaría tener estas imágenes? Y lógicamente mi cabeza después se fue para el fútbol y dije, tío, ¿tú sabes que hay gente, hay analistas que yo, por ejemplo, no sé usar un dron ahora mismo? Sé despegarlo y tal, pero no a ese punto de que a lo mejor lo sabéis hacer vosotros. Pero le dije, tío, que hay gente que trabaja con dron diariamente porque la imagen que podemos tener, como tú dices, mucho mejor, más amplia. Y, hombre, no sé si el futuro va a ir más por ahí, pero desde luego me hacía gracia porque hacía no mucho, cuando todavía estaba Xavi Alonso, salía en marca, oye, mira, que el dron de Xavi Alonso, no sé qué, y digo, tío, se nota que no hay mucha cultura de esto todavía, que la gente todavía no lo conoce, pero que gracias a Dios, pues nosotros sí que estamos un poco más en este mundo. Y además a todos los entrenadores les encanta el dron, les flipa, a Qué cualquiera. guay. Desde el primero al último le enseñas un vídeo de su entrenamiento táctico, cualquier cosa con el dron, y le enseñas otro con la cámara y una vez estás con el dron ya no puedes ir a la cámara, por eso lo volamos también sobre lluvia.
Lo que tiene, entonces mejor no enseñarlo por si acaso, ¿no? Claro. Bueno. Oye, y dentro de lo que es tu microciclo, digamos, tu día más fuerte o tu momento más fuerte de la semana, ¿cuál puede ser? ¿Pre, Bueno, post partido? sí, te diría que, bueno, a ver, al final todos los días son fuertes por las situaciones que nos llevan, pero -2, -1 al partido siempre tienes que preparar cosas porque el prepartido para los jugadores tiene que estar todo listo, clips individuales del rival, clips colectivos del rival, reuniones de que tienen que tener los entrenadores con los jugadores sobre el rival. Todo eso conlleva un trabajo y al final eso para mí son como los días y además el entrenamiento tú sabes que no es lo mismo entrenar un día de compensación que entrenar o el día antes del partido, que eso es entrenar, llegar a la oficina y otra vez presentar todo lo que habéis hecho en el entreno, todos los vídeos. Entonces yo te diría que pre-partido, los 2 días previos o el día previo, dependiendo de cómo se da la semana, son los más fuertes, los más potentes. Oye, ¿y qué tipo de preguntas te hace el cuerpo técnico a nivel sobre todo de datos? ¿O cómo traduces tú esas preguntas a datos y análisis? Porque lógicamente, siempre decimos, al final un analista, lo primero que tenemos que saber es qué quiere el entrenador. Lógicamente, no nos va a decir exactamente qué es lo que quiere, pero bueno, algunas pinceladas. Pero sobre todo, ¿cómo traduces tú eso, todas esas preguntas, a datos o al vídeo, al análisis en sí? A ver, nosotros ya estamos muy acostumbrados a este entrenador, llevamos trabajando con él ya muchos meses, o sea, no muchos meses para lo que es un trabajo normal, para lo que es el fútbol ya llevamos trabajando con él 4 meses o 5, por lo que le tenemos bastante ubicado, sabemos lo que le gusta y de ahí pues pillamos sus gustos, los metemos en el vídeo, sabemos exactamente lo que él quiere ver del rival, entonces eso es muy fácil ya traducirlo, qué le queremos enseñar, a cómo hacer un prepartido, cómo vemos nosotros el partido del rival contra otro equipo y qué vídeos le podemos sacar de ahí para enseñárselos al entrenador. Entonces, pues así nosotros traducimos sus preguntas y al final nuestra meta es que con todo lo que le enseñamos tener el mínimo posible de preguntas, Buena porque esa conclusión. eso ya sería que lo tienen más o menos claro. Claro, buena conclusión. Al final, cuanto menos preguntas tengas, mejor has hecho tu trabajo porque más completo tienes la información que necesitas. Claro, y nosotros también por eso también muchas veces hacemos un trabajo extra, tenemos preparadas preguntas, o sea, nosotros sabemos más o menos lo que puede llegar a venir, entonces nosotros preparamos cosas por lo que pase, aunque hay veces que obviamente no Claro. pasa, y entonces has trabajado con cosas que no van a pasar, pero siempre tienes Pero easy, claro, y sí, sí, easy, sí. Sí, no, está claro, porque al final tienes que pensar en ese plan B, plan C, plan D, el que sea, y es importante que saber cómo funciona, cómo trabaja el entrenador y qué es lo que quiere, qué es lo que hace, por si acaso, porque después, lo comentaba con los alumnos, después ahora te piden, oye, enséñame las veces que el lateral derecho rival ha saltado con el extremo, pero no sé qué, y como, sí, sí, sí. pues si ya sé que me va a hacer ese tipo de preguntas súper específicas, lo tengo que tener preparado antes. ¿Cuánto de importante es saber exactamente qué es lo que quiere el entrenador? Porque cada entrenador es distinto, lógicamente. Y ahí yo creo que viene el problema entre muchos entrenadores y analistas, gente que no está conectada o muy conectada. Yo creo que ahí puede haber como esos problemas que normalmente puede llegar a tener algunos analistas de cansarse de lo que está pasando, porque muchas veces es como le he dado esto y ahora me pide esto y a saber yo ahora lo que tardo en encontrar X y después le doy esto y me pide otra cosa. Sí, sí, no. Desde luego, lo mejor es sentarte antes de que empiece todo, decir, mira, vamos a empezar las cosas desde el principio, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, qué te gustaría saber del rival, qué te gusta saber de nuestro equipo, del entrenamiento, te lo vas apuntando, vale, pues a todo esto sí puedo llegar, hay cosas de aquí que a lo mejor no puedo llegar, por lo que o bien reducimos o bien traemos a otra persona, en fin, o repartimos tareas o lo que sea, pero siempre esa reunión que dure lo que tenga que durar, porque quizás lo que, como tú dices, te puede ahorrar mentalmente, te puede ahorrar muchos problemas después para decir, no, y ahora me ha pedido esto, y ahora me ha pedido lo otro, y ahora tal. Sí, pero también aunque no Vale, puedas llegar a tener esa reunión, porque igual es ya un club masivo y no da tiempo a llegar a todo, creo que ahí es muy importante tú como analista poder ser capaz de dar ese primer paso y más o menos leer tú con ayuda de tus conocimientos y cómo es el juego, más o menos leer qué van a pedir. sí,
A ver, cuando digo esa reunión, muchas veces digo también con el propio cuerpo técnico, porque normalmente viene con un segundo, viene con tal. Entonces, entre todos, pues oye, al final también es más cómodo para el entrenador que él le diga a los analistas en este caso, oye, quiero esto, esto y esto, porque así todo el mundo va a ahorrar tiempo y esfuerzo y trabajo. Totalmente. ¿Qué diferencia hay entre el análisis que se queda en un informe y el que después de verdad genera decisiones? A ver, al final, mucha parte de nuestro trabajo se queda en un informe, pero porque es lo que hay. Al final, yo creo que tiene que entrarle por los ojos fundamentalmente al entrenador. Siendo un análisis rival, él tiene que entrarle mucho por los ojos, darle muy clara una idea y de esa idea se va a transmitir ya a más gente. Si hablamos de análisis individual, pues sigue siendo lo mismo. Tienes que convencer a las personas de tu alrededor de que estas ideas son buenas, de que esto puede ayudar a mejorar, porque al final todo lo que queremos todos es mejorar e intentar sacar mejor rendimiento a los jugadores, al juego en equipo, físicamente queremos estar bien, pues eso, convencerles de que esto va a ayudar al equipo, tanto de un ámbito individual como colectivo. Cuando tienes muchas métricas o muchos vídeos, ¿cómo decides cuáles métricas analizar o cuáles descartar para no saturar mucho de la información? Por ejemplo, individualmente nosotros tenemos definidos todos los jugadores del equipo, lo que queremos de ellos, puntos fuertes, puntos a mejorar, mentalmente y todo esto lo tenemos súper atado, entonces pues de ahí es muy fácil sacar lo que quieren ver. También esto ya con el ojo, pues si tú ves algo extra que no está definido en esos puntos que nosotros definimos al principio de temporada con los jugadores, se puede ir añadiendo así. Y colectivamente, pues tampoco tienes tantas porque al final tú si ya has hecho varios preanálisis a este entrenador de prepartido o de postpartido, ya sabes lo que va a querer. Entonces no te va a sacar mucho más o sea, no te va a sacar muchísimo más. Sí, sí. Algún día puede pasar algo tal, pero normalmente sigue una línea. ¿Y qué parte de tu trabajo tú ves que es más invisible, pero más importante? Es decir, todo el mundo vemos al entrenador, al analista, al jugador en el campo rindiendo y tal, pero todo el mundo sabe o debe saber que hay un trabajazo gigante detrás, que la gente no se imagina cuánto, y dentro de tu parcela, de tu parte, de ese desarrollo individual, etcétera, ¿cuál dirías tú, la parte más importante de tu trabajo que se nota menos o que es más invisible? Bueno, creo que es lo que te decía de tener todo preparado, de tener ese benchmarking de todos los jugadores, de saber, de poder hacer ese following de los jugadores, de cómo se están desarrollando, pues tenemos que tener algo guardado tanto del futuro, o sea, tanto del pasado, para poder evaluar el futuro, cómo están creciendo. Y nosotros al final aquí tenemos varias herramientas para poder seguirlas, herramientas que tienes que ir actualizando en el día a día y eso me parece crucial para nosotros. Pero es algo que sí que es verdad que no se ve, que desde fuera no lo puede ver nadie, pero sí, me parece súper importante eso de tener ese seguimiento a todos los jugadores. ¿Y tu relación con los jugadores cómo es? Porque entiendo que cuando un jugador sabe que tú le estás ayudando a ser mejor, a desarrollarse, a entender mejor el juego, a tener menos incertidumbre porque le estás enseñando al rival, etcétera. Pero en general, ¿cómo es tú o vuestra relación con los jugadores y los jugadores con el análisis, digamos? Yo creo que el jugador joven que siempre está más abierto a análisis, no sé tu experiencia cómo será, pero Sí. jugador joven siempre está más abierto, jugador ya más veterano es más difícil subirle a la ola si ya no estaba en ella, porque ya le ha ido bien muchos años y te dirá, pero yo para qué necesito esto. Sí, sí. Pero mi relación en el día a día con los jugadores no es muy grande. O sea, yo siempre estoy en los entrenamientos, siempre estoy ahí, saludamos, hablamos todos los días, pero los que más se encargan de esto en nuestro club, por lo menos, son los entrenadores. Entonces, esas conversaciones de donde los entrenadores les enseñan vídeo a los jugadores y tal, eso lo hacen los entrenadores. Y lo que hacemos nosotros es más sentarnos con los entrenadores para proporcionarles el vídeo y darles también nuestras ideas. Bien, bien. Oye, ¿y recuerdas alguna situación en la que tu análisis de una forma o de otra, directa o indirectamente, haya ayudado en la decisión del equipo? Por ejemplo, en alineaciones o en el plan de partido o incluso en un resultado. Sí, hay una que es bastante clara, que no voy a decir exactamente cómo pasó, No. pero que con una de nuestras herramientas pudimos llegar a ver un patrón y elegir entre dos jugadores y pues acabó en gol. Pero que igual podría haber acabado en gol si jugaba el otro también, pero
Claro, claro. Bueno, pero bueno, hay que de vez en cuando hay que también, como decimos, que nuestro trabajo es invisible, pero es visible para, en mi opinión, es visible para quien de verdad tiene que saber que es visible, que es ese entrenador, ese jugador, etcétera. Y nosotros siempre estamos fuera del foco, siempre estamos fuera de tal, pero los que de verdad valoran el trabajo de un analista, creo que cada vez lo están valorando más y por eso cada vez hay más analistas y por eso cada vez los Sí, jugadores contratan analistas y todo. sí, de verdad, yo estoy viendo un crecimiento muy grande en los clubes que yo tengo idos o en mi club mismamente. El valor que estamos teniendo ahora mismo es bastante alto y estamos muy bien actualmente y por eso creo que también vamos a crecer, no solo nosotros, sino todos los clubes van a tener más plazas y una vez un entrenador ha tenido analistas, siempre va a querer llevarlos con él si ha tenido una buena experiencia. Entonces, Sí. pues por eso, al final muchas veces pues el entrenador manda más o menos en qué quiere y un entrenador que ha tenido analista va a preferir tener un analista en el donde vaya porque le hace la vida mucho más fácil. Total, total. No, y además, hablábamos el otro día con Rodrigo y decía que él cree que el futuro va a ser casi un entrenador barra analista por jugador, que va a llegar todo súper a la individualización. Hablando con otro compañero, decía, yo creo que el futuro es un departamento de 20 analistas donde haya un jefe de analistas que controle a los 20 y ese jefe de analistas sea el que hable con el staff. Digamos que el mismo nexo que vosotros tenéis o que yo puedo tener en mi equipo, tener a 15 personas detrás, que yo les gestione a ellos, yo no analice mucho porque tampoco da mucho tiempo como tal o que sea algo muy claro, pero que gestione a ese grupo de analistas para que me dé la información y yo la transmita después al staff. Yo creo que por ahí van a ir los tiros el día de mañana. Vamos a ver en Oye, qué va, pero sí que veo mucho crecimiento. sí, estoy de acuerdo. También buena suerte coordinando a 20 personas. Bueno, sí, tiene que ser muy complicado, pero bueno, también un entrenador al final tiene que coordinar y gestionar no sé cuántos jugadores, cuerpos técnicos, el club, la prensa, o sea, son muchas cosas. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a ver cómo va el futuro. Bien, pasamos al bloque 3. Vamos a hablar un poquito más de datos, vídeos, informes y tal. Desde tu experiencia, ¿qué datos son realmente útiles en el fútbol profesional y cuáles están sobrevalorados? Bueno, creo que tienen que ser datos que te puedan más o menos... O sea, yo creo que ahora mismo hay un problema de que estamos o sea, de que en general se está queriendo ir un poco más lejos de lo que en verdad somos capaces de hacer en términos de que estamos intentando sacar métricas muy difíciles o que estamos intentando enseñar cosas que en verdad con el ojo se pueden ver fácilmente también. Sí, o sea, me parece lo importante para mí es tener métricas que nos puedan más o menos enseñar lo que nosotros no sabíamos de un jugador pero que tampoco se vaya muy, muy lejos. No sé si me explico bien del todo. Sí, Nosotros sí, lo que sí, sí. queremos ver más o menos son patrones. Queremos ver pues si X estaba jugando mejor durante un periodo, queremos ver cómo está jugando ahora y ver en qué está cayendo y en qué podemos, a ver si podemos cambiar un poco para que vuelva a subir arriba. Pues sí, y hablando de análisis individual, sobre todo decir, oye, este jugador, estamos trabajando con él, está creciendo, etcétera. ¿Qué métricas te parecen clave? Ya no solo hablando de tu equipo en sí, sino a nivel personal, tuyo, profesional. ¿Qué métricas te parecen clave para entender el rendimiento individual de un jugador? Pues a mí depende mucho de la posición. Esto siempre al final también va a ir ligado al equipo. O sea, si tú tienes un equipo que presiona, yo quiero saber cómo presiona todo el mundo del campo. O sea, si tienes un equipo que va alto, que va al hombre o cualquier cosa, pues tienes que saber cómo va todo el mundo, cómo va el centrocampista defensivo, cómo va el extremo. Pues por eso me parece que tiene que estar muy ligado a la idea de tu entrenador. No sabría qué más decirte ahí, pero en mi idea tiene que estar totalmente ligado al cuerpo técnico y a las métricas que se decidan antes de la temporada entre entrenadores y analistas sobre los jugadores individuales. Yo siempre digo, es que a veces me canso hasta de repetirme que la cosa más importante que nosotros tenemos que saber como analistas es que tenemos que saber de fútbol. Es que tenemos que saber de lo que tú acabas de comentar, de una presión alta, de un bloque medio, de un tal. ¿Por qué? Porque las demandas físicas, psíquicas, todo cambia. Porque no es lo mismo saber que nuestra presión es flotante a que nuestra presión es intensa y al hombre. Físicamente hay que trabajar, no trabajar distinto, pero ciertos matices a nivel conceptuales también, porque uno es esperar, forzar errores y tapar espacios, y el otro es ir, me da igual lo que venga detrás,
los de atrás os apañáis, vosotros tal, cambian. Y al final eso no depende de nosotros, si no seríamos entrenadores. Eso depende de lo que quiere el propio entrenador y nosotros como analistas decir sí, sí, vamos a por ello, analizarlo, proponer ideas y si después el entrenador te las compra, genial, y si no, pues sí tienes que seguir con la idea del entrenador para ir mejorando esa idea que él tiene, que nunca es una idea es buena o mala y no es buena o mala solo por los resultados tampoco, sino hay muchos factores que influyen en todas las decisiones, en todas las formas de jugar del entrenador. Y nosotros como analistas creo que estamos en una posición privilegiada el hecho de poder estar con muchos entrenadores distintos, lo cual vamos a aprender de muchos entrenadores distintos. Y al final, yo si estuviese en un club con posibilidades infinitas donde tenga 6 o 7 analistas de datos, sí que me gustaría obviamente tener de todo, ya no solo a nivel mío, sino a nivel de club, porque yo creo que eso sí que puede tener valor. Pero en un club donde igual tienes uno o dos, ahí yo creo que ya te tienes que centrar en lo más importante, especialmente si no tienes como una base muy, muy sólida por detrás. Yo creo que es súper importante. Sí, porque además al final eso puede venir un poco relacionado con el tema del doble rol, en el sentido de un entrenador o un asistente que pueda ser también analista. Vale, pues ya tienes ahí un 2 en 1. Lógicamente no será 100% entrenador y no será 100% analista, pero bueno, tampoco tenemos el 100% del presupuesto de otros equipos. Segundo entrenador que sea capaz de analizar o ese analista que sea capaz de ser segundo entrenador es un valor añadido. Por eso yo estudié el máster en datos para ser analista de datos, para abrir esa otra puerta, de decir, ahora los datos que alguien me pueda dar, yo los puedo interpretar como entrenador, los puedo transformar en vídeo o encontrarlo en el vídeo para dar mejor solución a los entrenadores. Entonces, lógicamente, donde hay presupuesto infinito, como tú dices, está muy bien esa especificidad, pero la gran mayoría no estamos en un club en el que hay presupuesto infinito, por lo que es interesante saber bien de datos, bien de vídeos, cómo usar software, cómo analizar, etcétera, para cualquier rol, pero sobre todo saber de fútbol. Si no, vamos mal. Yo creo que si no, vamos mal. Porque si no, los datos, ¿cómo los contextualiza los datos si no sabe de fútbol? No se Que puede. no puede. Entonces, hablando de eso, ¿cómo evitas sacar conclusiones erróneas a partir de los datos? A ver, yo normalmente lo que hago, o sea, yo no consulto datos antes de ver a un jugador o antes de ver a un equipo. Yo lo que hago es ver el equipo, ver el jugador, ver el dato, ver el dato del equipo, ver el dato del jugador. Por lo que eso me ayuda a saber un poco más de tal. Yo creo que si miras los datos directamente y tú no has visto al equipo, no has visto al jugador o has visto muy poco, puede llegar a resultarte bastante mal. Pero como nosotros vemos bastante partidos del rival, ahí más o menos también podemos confirmar lo que nosotros vemos y también, pues si hay algo que se nos escapa por mucho, podemos volver a ver un poco sobre esa faceta y ver si de verdad estábamos equivocados o no. Monchi decía que él no firmaría a nadie solamente viendo vídeos sin ver datos y que no firmaría a nadie solamente viendo datos sin ver vídeos. Sí. Entonces al final creo que es la mezcla perfecta, entre comillas, porque como has dicho antes, la idea cuando haces cualquier tipo de decisión, la que sea, para fichar, para poner a jugar, para el plan de partido, cuanta más información útil tengas, menos riesgo de equivocarte o por lo menos tu decisión está más contrastada. Porque si 6 profesionales le sugerimos tal en función a cómo nosotros jugamos, etcétera, se supone que el riesgo de equivocarse es menos porque no es como yo digo, un ataque de entrenador. Digo, pues voy a jugar con 8 delanteros. ¿Por qué? Porque me gusta. No, pero es que ellos juegan con 6 delanteros, que vamos a jugar un 6 contra 2. Entonces, tener más información útil, creo que al final, sabiéndola usar, creo que es básico. Y no sacar esas conclusiones erróneas también te ayuda, sobre todo a nivel colectivo, a obtener mejores resultados. Pero, ¿qué diferencia hay entre usar vídeo o datos, me da igual, para confirmar una idea o usarlas para descubrir algo nuevo? Hombre, creo que para confirmar una idea es mucho más fácil que para descubrir algo nuevo. O sea, al final, si tú quieres confirmar una idea, solo tienes que ver X en el vídeo de lo que tú creías. Para descubrir algo nuevo ya sí que te tienes que ver todo al completo, tienes que echarle mucha más atención a mi forma de ver. Y sí, pues eso, para confirmar una idea yo creo que es más fácil. Yo creo que aquí, para los analistas también, la intuición y algo intangible es algo, creo que bastante importante, porque hay veces que no sabes explicar o no sabes verbalizar o no sabes encontrar el dato que demuestre lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo al ver un partido, porque
yo qué sé, desde el lenguaje corporal, desde los retornos a la hora de perder un balón, ciertas cosas que lo puedes notar, Sí. pero que ¿cómo encuentras tú en un dato que un jugador cada vez que pierde la pelota, su lenguaje corporal no es o el que tú crees y eso nos podemos aprovechar? Hay ciertas cosas que, como tú dices, confirmarlo. Lógicamente, si yo veo eso y después voy a los datos y veo que ese jugador no hace un counterpressing, vamos, nunca, pues ahí dice, pues mira, pues justamente lo que estaba viendo, pues a lo mejor sí que lo puedo contrastar, como tú dices, pero no buscar algo nuevo. Pero a nivel individual, es decir, a la hora de hacer un seguimiento individual, ¿cómo se hace desde el punto de vista del rendimiento un seguimiento individual? Pues tenemos, eso es lo que te digo, al final lo importante es ya desde un inicio tener esas ideas muy claras del seguimiento que quieres hacer. A partir de ahí, pues le hacemos el seguimiento durante todos los partidos, de todo lo que sea posible durante un entrenamiento. Si podemos sacar esas facetas que buscamos de él, esas acciones, se las podemos sacar de ahí, pues ahí guardamos todo. Al final, cada entrenador tiene sus jugadores y compartir todo esto con nuestros entrenadores para que ellos sean parte de ese seguimiento. Así es como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. Tener muy seguido a todos los jugadores, porque al final tenemos la gente y tenemos la capacidad de hacerlo. Y imagínate que no estás ahí, sino que estás en otro club, o que tú, como jefe o director de un club nuevo, un director deportivo, tienes que crear una estructura para ese seguimiento individual. ¿Cómo lo harías? O sea, ¿qué herramientas usarías o qué personas tendrías o qué procedimiento harías? No sé. A ver, a mí el día a día me parece clave. Quiero saber cómo esa persona entrena al máximo detalle posible. A partir de ahí, pues intentar tener a gente que me pueda ayudar con eso de alguna manera. También, obviamente, día de partido es súper importante. Intentar pillar datos de día de partido de jugadores, porque al final los jugadores son, para la gente del club, son cartas, son como si fueran cartas con más o menos valor. Si yo quiero que mi carta suba de valor, quiero que el jugador entrene bien para que el día de partido pues pueda seguir bien. Y pues con esa ayuda de tener eso, todo lo que sea posible de esos jugadores, yo creo que es importante. Solamente hemos estado hablando ahora de a nivel, digamos, colectivo, o sea, me refiero, ese jugador dentro del colectivo, cuando ya está jugando, el entrenamiento, el táctico, pero podríamos hablar de análisis individual a nivel preventivo de lesiones, a nivel físico, que eso no hemos hablado porque tampoco es nuestro campo ahora mismo, pero hay que entender también que hay personas que se dedican a analizar todos esos datos de los GPS, de las espinilleras de las que hemos estado hablando, de las pulseras estas de las BUP y tal, para que te controlen los datos. O sea, que hay un ejército, como yo digo, un ejército detrás de todo eso, gestionando datos y al final no es más que entender un poco que los clubes, los equipos, no dejan de ser, por una parte, también un negocio, en el sentido de, si yo tengo un activo que está cobrando X, lo que sea, vamos a poner una cifra redonda, 1 millón, vamos a ponerlo, y este jugador está cobrando 1 millón, yo tengo que hacer que este jugador, o yo tengo que tener las herramientas para que este jugador juegue lo máximo posible, porque si no, le estoy pagando por no hacer su trabajo. No digo que no quiera, sino bueno, que está lesionado. Entonces, claro, si podemos tener herramientas que nos cuestan, me lo invento, 20.000 euros, 30.000 euros, ecógrafos, esto, lo otro, tal, o tener 25 fisios para que puedan tratar a todos los jugadores, seguramente eso reducirá un poco las probabilidades de lesiones. Hablo de eso de preparadores físicos, gente especializada en prevención de lesiones, hablo maquinaria de gimnasio que te controla no sé qué, hablo, yo qué sé, que te hagan análisis todos los días antes de entrar al campo a entrenar, con la termografía, lo que sea, pero que son medidas. Pasa lo mismo con tu posición o con la mía. Si podemos contratar a una persona como Kevin que nos va a ayudar a que ese jugador se desarrolle de forma individual, el día de mañana ese jugador, cuando lo vendamos, un chico que viene de nuestra cantera que nos ha costado 0, entre comillas, lo podemos vender por X millones. Con esos X millones tenemos para pagar a otros 50 personas que me van a ayudar a otras cosas. Entonces hay que entender eso como una inversión que lógicamente puede ser más o menos arriesgada, pero yo tengo, no tiene nada que ver con análisis, pero yo tengo la experiencia de donde yo vengo, de que en un momento de la vida, de la historia del club, se optó por una política de traer a jugadores jóvenes con buenos salarios, que a veces desorbitados, pero sabías que con la venta de uno te pagabas 6 años de academia. Sí.
A ver, yo al final también eso lo veo muy valioso, no solo para los jugadores que tú les pagas 1 millón de euros, sino para la academia, como tú decías. Poder ver si este jugador de verdad está preparado para ya dar el salto al primer equipo, porque ya sabemos cómo entrena con el primer equipo. Al final, pues eso, ya sabemos cómo juega con el primer equipo. Lo podemos comparar con el resto de jugadores de la liga. ¿Tiene ya nivel para estar ahí o no? ¿O le falta foguearse un poco más? Entonces yo creo que con todo eso nos podemos tanto analizar a la gente de arriba para saber si de verdad están dando un buen rendimiento, si podrían rendir más, pero también a nuestros jóvenes intentar ya ver si podemos darle el empujón ahí que necesitan para entrar en el primer equipo. Sí, además me parece clave. Si ya se tienen analizado a los centrales de la liga danesa, cómo son a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, etcétera, podréis ver cuánto de lejos están vuestros jugadores de la cantera para poder estar o bien en primer equipo o bien estar en otro equipo en Dinamarca, una venta o bueno, donde sea. Por eso me parece tan interesante y tan importante que los clubes tengan un departamento de desarrollo individual donde analicen hasta el número de caries que ha tenido en los últimos 3 años. Es que después eso es muy típico, ¿no? Que tú ahora vendes a uno de 18 años de la cantera a un equipo peor y lo juega todo y está ahí entre los mejores de la liga de repente. Es como, pero si lo teníamos aquí. Claro. Y eso, porque después, lógicamente, hay muchos factores que por qué se va, por qué vienen, pero que por lo menos tenerlo controlado y decir, oye, este chico el día de mañana va a llegar. Y hay clubes que lo que hacen es desde la cantera, los venden con opciones de recompra o cualquier historia, porque realmente saben que están cerca del nivel, pero necesitan otro salto más. Así que interesante, ¿no? Esto del análisis individual, del departamento individual, desarrollo. Supongo que, no sé si lo harás tú o lo harán los compañeros o quien sea, con esos análisis vosotros después entrenáis con ellos, estáis en el campo haciendo a lo mejor tareas específicas con los jugadores. No sé si tenéis tiempo o no muchas veces, pero bueno, te cuento lo que nosotros sí hacemos. Esos análisis, después se hace esos objetivos individuales con el jugador en el campo, se graba también, se analiza para ver si se ha mejorado y después si eso ha dado resultado en el partido. ¿Vosotros hacéis algo así parecido también? Hay veces que sí, hay veces que no. Claro, a ver, también hay que poner el contexto vuestro. Hay que poner el contexto vuestro que a veces jugáis 3 veces por semana. Claro, es difícil porque saltas de -2 en -2. Al final tenemos que preparar los partidos, que es lo que en nuestra visión de momento es lo más importante. También lo que yo digo, el departamento individual nuestro, estoy hablando un poco más de cantera porque son los que sí que tienen tiempo porque tienen una semana normal y están en formación y tal. Lógicamente, cuando tienes 3 partidos a la semana y encima tienes que viajar, pues es que no te da. O sea, y los análisis haciéndolos en el aeropuerto, en el avión o lo donde sea porque no da. Bueno, me está encantando, tío. Vamos al último bloque, vamos a hablar un poco de cosas más, consejos y cosas así, sobre todo para más analistas como tal. La pregunta es, ¿cómo crees que va a evolucionar el rol del analista en los próximos años? La verdad es que es muy, muy difícil de predecir esto y obviamente si tú lo podrías saber, pues ya estarías de por vida en la rueda, pero me parece como súper importante si tú eres un analista tradicional como tal, que obviamente tienes ya que saber de juego, pero también me parece interesante ya formarse en tema datos. No te digo que seas un experto, que puedas construirme dashboards ni nada, pero que sepas entenderlos, que hagas ese esfuerzo también por intentar entenderlos para saber cómo puedes tú ser lo más útil posible. Creo que también tiene que pasar a ser una persona muy cercana a los entrenadores. Creo que eso es súper útil y creo de verdad, yo por analistas de los que he hablado antes, que hay muchos analistas que están bastante lejos de sus entrenadores, por desgracia, y de sus ideas, no solo el entrenador en sí como figura, sino también de sus ideas. Y creo que desde ahí es muy difícil trabajar. Entonces yo creo que vamos camino a eso. También como van a haber más analistas, es muy difícil que hayan 10 alrededor del equipo. Entonces habrá más analistas de torre de control, que solo estén ahí para ver cómo van las cosas, para controlar un poco cómo va en general ese benchmarking, pero no creo que... O sea, habrá un poco de todo. No, interesante lo que dices de esos analistas que tienen esa lejanía con lo que pueden ser las ideas del entrenador. Por eso creo que también a veces hay que poder diferenciar entre el analista del club, que trae el club, que tiene el club, porque el club, como hemos hablado, tiene unos activos que son los jugadores, que de alguna forma, esté el entrenador que esté, esos jugadores tienen que seguir creciendo. Sí. Y después hay ese analista mucho más específico
que tiene los ojos del entrenador y que piensa como el entrenador y que tiene que sacar los vídeos que quiere el entrenador y todo para el plan de partido que quiere el entrenador. Entonces, puede haber sitio para todos. Lógicamente, ese analista del club también tiene que ir ligado a unas ideas básicas que quiere el entrenador, pero yo conozco analistas que son solamente individuales y que no tienen nada que ver, entre comillas, con lo que quiere el club. Perdón, con lo que quiere el entrenador. Lógicamente, tú no le puedes decir a un central, oye, en esta situación tienes que saltar e ir a por el delantero, porque a lo mejor eso no es lo que quiere el entrenador. Claro. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero una buena perfilación para correr antes, cómo despejar, hacia dónde, qué pierna usar, tal, cómo controlar, normalmente no está muy lejos de lo que todo el mundo quiere, independientemente del modelo de juego. Así que hay que entender que puede haber sitio para todos. Sí. Pero más allá de eso, hay algunas habilidades, lo que llamamos las soft skills, que un analista tiene que tener. Hablo de la comunicación, hablo de, ciertas cosas. ¿Cuáles crees que ahora mismo, más allá de las herramientas técnicas y de los softwares, qué habilidades tiene que dominar ahora el analista y el analista del futuro? Comunicación es esencial, y eso de tener buena relación con el cuerpo técnico, tener ese un poco de feeling, un poco de buen rollo por ahí, que es muy importante. Más que nada para tú poder adaptarte un poco a cómo es el cuerpo técnico, cómo es el club, cómo es todo, y estar cómodo en tu día a día. Sí, yo creo que eso para mí es lo más fundamental. Tener buena comunicación, poder transmitir bien tus ideas y poder tener esa capacidad de convencer un poco a la gente. Eso para mí yo creo que es súper importante, tener esa capacidad de convencer al que tú tienes, al que le estás hablando y transmitiendo tu idea. Sí. De hecho, algunos compañeros aquí, claro, aquí todo tiene que ser en inglés y bueno, aunque uno más o menos chapurreara el inglés en su momento, pues muchas veces los compañeros que estamos aquí nos apoyamos nosotros mismos, porque era como, tío, a veces quiero decir mucho más de lo que de verdad puedo, porque no sé cómo explicarlo, porque en español lo puedo decir de una forma, pero en inglés tal, pero claro, diferentes culturas, diferentes sitios, hay chicos incluso que no hablan inglés, Sí. Tío, lo tengo dentro, pero no sé cómo decirlo. Eso yo lo viví bastante cuando estaba en la academia, que era mucho de hablar con los chavales y tal, y obviamente con gente joven les puedes enseñar muchas cosas de fútbol, ya de cómo se perfilan, de todo en general, les puedes enseñar muchas cosas. Y es esto que bueno, aún soy jóvenes, no tienen todo ese conocimiento de vocabulario en inglés, y les tienes más o menos que intentar convencer de cualquier manera, de enseñarle, de hacer que lo haga él para que lo vea él. O sea, él lo puede ver, lo puede hacer, o sea, tiene que ser de la manera posible para que te pueda llegar a entender. Usar todos los recursos posibles, ya sea un vídeo, ya sea tú mismo haciéndolo, ya sea un vídeo de Vinicius cómo hace un regate para enseñárselo. Esa habilidad también es importante al final. Como tú dices, saber convencer no solo desde la palabra, sino desde cualquier recurso. Sí, sí. Y tú, siendo tan joven, imagínate que tienes a alguien delante de 17 años, hace 3 añitos cuando tú empezaste. ¿Qué le dirías, qué le aconsejarías para ganar esa credibilidad dentro de un cuerpo técnico siendo tan joven? Porque muchas veces, muchos cuerpos técnicos entienden que cuanto más mayor eres, más experiencia, por lo tanto, más puedes ayudar. Cosa que puedo desmentir 100%, porque al igual que hay gente joven como tú, hiper preparada, también hay gente mayor que no está preparada, o al revés. Siendo tan joven, ¿cómo te gana esa credibilidad dentro de un cuerpo técnico? Creo que todo va poco a poco. No puedes entrar a un cuerpo técnico, especialmente de nivel alto, ya no sé cómo será el resto porque no he tenido mucho tiempo para vivir un poco la base, pero todo va poco a poco. Trabajando duro, tienes que ser de los primeros en entrar, en mi opinión, a la oficina, y de los últimos en salir, especialmente en tus inicios. Cuando presentes algo, cuando te pidan algo, hacerlo bien, rápido, pero sobre todo bien, pero si se puede rápido, mucho mejor. Y hacer como también un poco más, ir un poco más allá, aunque igual después no lo usen, pero ya ven tus ganas de trabajar y todo, y ya cuando necesiten algo la próxima vez, van a volver a recurrir a ti. Cuantas más veces recurran a ti y tú les des buen resultado, pues ahí yo creo que se va construyendo un poco esa confianza. Yo creo que has dicho una clave súper importante.
y es la de hacer un poco más de lo que te piden. Sobre todo cuando se está empezando, cuando te queda mucho por aprender, cuando tal. No sé qué jugador escuchaba que decía que si le pedían, creo que era Ronaldo, pues, pero no son. Igual me mete un triple. Que decía, pues si me piden 100 abdominales, yo hago 110. Si me piden 100 metros de carrera, yo hago 105. Si me piden tal, yo hago siempre un poco más, porque eso ese 5 más es lo que te ayuda a mejorar. Y el que te pidan un postpartido, pero tú ya hagas un postpartido, pero también un análisis del rival y posibles soluciones para no sé qué, es un poco más de lo que te piden. Y creo que ahí has dado una cosa importante y es la de hacer un pelín más de lo que te piden. Y eso yo creo que funciona en todos los sitios, no solo en tema análisis. Yo recuerdo cuando yo empecé, pues estaba ahí con los chavales y después pues acababa mi sesión y preguntaba al que era el director de la academia qué más puedo hacer por aquí, puedo ayudar con algo, tal. Y pues ahí, así yo también podía ver cómo ellos trabajaban para yo nutrirme de ellos y crecer, pero también echarle más horas y que yo solamente también pueda crecer simplemente con mi experiencia. Interesante. Desde tu experiencia, aunque sea corta, pero intensa, porque seguramente un año en primera división en Dinamarca, jugando 3 competiciones o 4, eso es más que un máster, pero ¿qué errores debería de evitar alguien que quiere dedicarse al análisis? Creo que principalmente intentar como forzar una idea dentro de alguien. Creo que cuando la gente tiene las cosas claras o cuando tú entras de nuevo y de perfil bajo, si tú entras como jefe de análisis, pues sí, fácilmente puedes cambiar muchas cosas. Pero si tú entras nuevo y de repente ves que hay cosas que tú crees que pueden mejorar, no hay que intentar pinchar demasiado para que intentes cambiarlas ya de ya. Yo creo que eso con el tiempo, y además eso tú también porque cuando entras tienes esa ambición de cambiar el mundo tal, pero que hay que ir poco a poco y que hay que entender por qué las cosas son así, porque creo que la gente que ha estado antes que tú o la gente que ya está ahí ya sabe que hay cosas que podrían mejorar o cosas así, pero que hay una razón por la que aún no se han mejorado normalmente o tal. Igual es que no tiene nada que ver con trabajar más, porque tal, pero no intentar forzar a la gente o cambiar el mundo. No, bien, bien, interesante. Muchas veces, de hecho, tengo un amigo que, que cuando hablamos de, bueno, esto de cosas de fútbol y tal, y es tan cabezón en el buen sentido y tiene tan buenas ideas y es tan bueno, porque es que es muy bueno, pero como que se enfada porque el entrenador no hace lo que él ve y porque tal, digo, ya, pero hazte entrenador tú, tío. Eso yo lo he visto con mucha gente que he tenido alrededor y al final es eso, que sí, que no te puedes encabezonar demasiado. Claro, claro, claro. Oye, ¿y cómo recomiendas formarse hoy a futuros analistas? No sé, estudios, proyectos personales, experiencia. ¿Cómo les recomendarías que se formase? A mí me parece súper importante, uno, intentar desde el principio, o sea, no intentar ir al Real Madrid, e intentar estar en un vestuario, estar pues con un equipo, sea del nivel que sea, estar ahí dentro, ya sea de entrenador, sea de asistente, sea de cualquier cosa, intentar nutrirse de esa experiencia, ver cómo trabajan en el día a día, ya sea una cantera, un club no profesional, cualquier cosa. Eh, Me parece súper importante estar ahí en el día a día, intentar tocar, si puede llegar a ser hasta 2 o 3 equipos para ver diferencias entre múltiples sitios. Y también, como punto número 2, me parece esencial ver fútbol. Hay muchísima gente que quiere trabajar en el fútbol y yo conozco gente que trabaja en el fútbol, pero que al final no ve fútbol, que es algo que a mí me parece increíble. O sea, está trabajando en el fútbol y después entiendo también eso de que llegas a casa y estás cansado y cualquier cosa, pero para mí no puedo ver esa idea de que yo llego a casa y no me voy a ver un partido de fútbol, porque al final ese entendimiento del juego, ese todo, tú lo ves también desde la tele, ya igual, ya hasta si puedes llegar a tener cámaras tácticas de los partidos, mucho mejor, porque ahí ya puedes ver un poco más cómo es el juego por todo el campo completo, pero eso, o sea, para mí es súper importante ver fútbol, que es un consejo muy fácil, ¿no? Pero que me parece esencial. Sí, sí, pero que hay mucha gente que pasa horas y horas en redes sociales sin que les aporten nada, Sí, o cuando realmente podría estar viendo fútbol. en el partido y después están ahí con el móvil, que es como veo fútbol, sí, pero bueno. No, el fútbol está ahí, pero tú no lo ves. ¿Y qué parte del análisis no se aprende aunque hagas curso, aunque hagas máster y demás? El día a día, tío. O sea, eso de convivir el día a día con entrenadores, con jefes, con cualquier cosa,
yo creo que eso es muy difícil de aprender, pero igual que todo, igual que si tú trabajas en una tienda, tú sabes igual lo que tienes que hacer en la tienda, pero no sabes el día a día qué te puede deparar en la tienda. Pues yo veo esto un poco igual, un poco de pues bueno, que ese día a día, ese estrés, ese ajetreo, ese de ahora de allí para allá, que eso en verdad en los cursos te lo pintan como, bueno, pues antes del partido haces el preanálisis, después del partido haces el postanálisis, obviamente mucho más Sí, elaborado, sí. pero sí, que ese día a día, lo difícil que es en verdad y las dificultades que tiene. Yo siempre recomiendo lo mismo, exactamente lo que tú has dicho. Lógicamente, para estar en un club y dar valor, tienes que tener una formación, porque si no, Sí, yo podría estar en el New York Times y puedo ganar toda la experiencia, pero si no tengo los conocimientos sobre el periodismo o sobre lo que sea, por mucho que esté allí, no voy a hacer nada. Entonces, lo primero es, yo siempre comento eso, que sí, que la formación está bien, saber de fútbol está bien, pero precisamente el hecho de estar en un vestuario, eso no te lo enseñan en ningún sitio. Lo que te he comentado, yo he tenido hoy un par de reuniones con jugadores que no han sido agradables, que tengo aquí todavía como dentro un poco el tal de esa reunión, pero eso a mí nunca me han dicho en un curso, oye, cuando te reúnas con un jugador, le tienes que decir esto, te va a contestar esto y eso no existe, eso no es así. Y hoy ha sido para mí un máster, la verdad. Ha sido una pasada. Pero bueno, no se enseña, como tú dices, no se enseña. Vale, 3 preguntitas, las 3 últimas. ¿Qué tipo de perfil de profesional, en este caso, crees que encaja en clubes en los que apuestan mucho por los datos? Podemos poner el ejemplo de tu club, pero hay otros muchísimos clubes en los que apuestan mucho por el dato, todos los ámbitos, tácticos, técnicos, en scouting, en físico, en todo. ¿Qué tipo de perfiles encajan más ahí? Yo creo que lo más importante ya en cualquier posición del club es gente dedicada, gente que tú sepas que también es fiable, que te va a dar el trabajo, que te lo va a dar bien, que normalmente no se te va a retrasar, porque al final cuando tú estás en un club y trabajas con fechas como tan pequeñas entre día y día, porque eso jugamos cada 3 días. Si tú me das el análisis un día tarde o me das los datos del rival un día tarde, pues es que ya no me sirve. Entonces yo creo que fiable y eso, trabajadora. Al final yo creo que es lo que hace falta. Y obviamente si ya puede ser que tengan buenas ideas y ganas de elaborar buenas ideas, pues eso ya es el top de lo top. Ahí ya está la pasta, ¿no? Ahí está el dinero. Claro. Genial. Bueno, ¿a quién nos recomendaría que viniese aquí con nosotros a echar una charlita, que nos diera valor, que nos enseñara y que fuera interesante saber un poco sobre esa persona? Bueno, yo le voy a tirar aquí la caña a un amigo a ver si me la recoge, pero voy a decir que venga aquí Nacho, que es Ignacio Molina, que trabajó conmigo aquí en el Midtjylland y que ahora trabaja en Arabia, ahí por esas ¿Eh? tierras, que fui a visitarla hace poco y a ver que si tiene algo que contar. Sé que es alguien que está muy ocupado, pero bueno, a ver si... Iremos hablando con él y si no, pues aunque sea que se pase por aquí y salude, pero me encanta hablar sobre todo con analistas, con gente que estamos fuera de España también. No sabe mucho de fútbol, siempre se lo digo, pero bueno. Vale, tú se lo diré también. Vale, dentro de lo que son recursos, películas, libros, incluso personas, no sé, ¿qué libros nos recomendaría o qué personas nos recomendarías escuchar para crecer a nivel profesional dentro del fútbol? A mí lo que me gusta mucho es ponerme, o lo que me gustaba antes, la verdad es que últimamente no estoy muy ahí viendo cosas, pero me gustaba mucho ir por YouTube, por ejemplo, y ponerme las ponencias, ¿no?, que hacían en cursos de entrenadores o que ofrecen varias federaciones, que ofrecen ahí ponencias yo recuerdo ver una de Carlos Corberán, del Sarabia, yo creo que explican muy bien. Y ahí también en verdad hablan bastante de un día a día. O sea, creo que de esas cosas se pueden aprender bastante. O sea, yo disfrutaba mucho de eso, pues de escuchar a estos profesionales, de ver cómo trabajaban en el día a día o cómo trabajaban en sí o su metodología. A mí esas cosas me encantaban y la verdad es que hay muchísimas. Sí, sí. Eso lo recomiendo muchísimo, si alguien tiene tiempo. Y claro, eso también. Y ya último, y te dejo, si tuvieras que dar, no sé, un consejo o sí, un consejo a un joven analista que sueña con estar en un primer equipo, como estás tú ahora, ¿cuál sería? Que yo no sabría qué decirme a mí de hace 3 años,
porque aunque yo le hubiese dicho algo, yo creo que no hubiese llegado. Eso tiene que ser un trabajo propio, tiene que ser eso de trabajar duro, meterle horas e intentar pulir al máximo sus conocimientos para cuando le llegue la hora de dar el salto. Que al final, que tú estés ahora abajo, malmente si trabajas bien, va a dar, o sea, vas a tener la oportunidad de dar el salto, o sea, estar lo máximo preparado para cuando ocurra ese salto. Cuando llegue la oportunidad, pues estar ahí. Sí, Exacto. O sea, estar totalmente. lo más preparado posible para lo que llegue. Sí. Y gracias a Dios estamos en la época de la información, en la época del conocimiento. Es muy fácil formarse, es muy fácil echar horas aprendiendo, ya sea gratis, no gratis, da igual. Y siempre le digo a mucha gente, oye, no, es que no tengo tiempo, claro, está hablando de YouTube, pero ¿quién está mirando YouTube? Y bueno, métete en tu móvil y mira a ver las veces, las horas que llevas en Instagram, en TikTok, en Twitter y tal. Seguro que la media son 3, 4, 5 horas mínimo en redes sociales. ¿Me va a decir que no tienes media hora al día para hacerlo? Mentira, Claro. mentira. Pero bueno. Oye, Kevin, que ha sido un placer muy grande, tío. Muchísimas gracias por venir. Sé que estás súper ocupado. De hecho, llevamos varias semanas para esto, pero al final lo que manda es lo que manda. Sí. Y que ha sido un placer. Seguimos en contacto y espero que, aunque no sea de podcast de por medio, que podamos seguir haciendo estas videollamadas que sabes que a mí por lo menos me dan la vida charlar contigo. Claro que sí. Bueno, pues muy bien. Muy bien. Pues un abrazo grande, tío. Venga, adiós. Chao, chao. Chao.